Estamos de regreso aquí en tu programa, Cambiando tus Mañanas. Y le damos gracias al Señor por estar aquí y poder estar con cada uno de ustedes y compartir después de esta adoración que el Señor ha puesto en nuestro corazón y compartir con ustedes todo lo que entendemos que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y sin duda alguna, muy agradecido con Dios y con cada uno de los que siempre nos acompaña, cada uno de los que siempre está pendiente de nosotros y cada uno de los que siempre escucha todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y durante la semana pasada, para poder continuar, durante la semana pasada compartía en la iglesia, la semana pasada, no, el pasado domingo, compartí un tema bien interesante en la iglesia, donde hacía un llamado a poder volvernos nuevamente embajadores de Cristo, ¿no? Y yo le explicaba a la iglesia en un tema bien interesante, embajadores de Gótica. Si alguien me lo puede poner por ahí, Roberto, si me puedes poner el link ahí del video, no sé si lo puedas conseguir. Ese fue el título que puse, embajadores de Gótica, y todo el mundo se sintió bien interesado y decía, embajadores de Gótica, embajadores de Gótica. ¿Cómo así embajadores de Gótica? Y es que a veces no nos damos cuenta de que nos volvemos embajadores de cosas equivocadas, ¿no? De eso que Dios no nos llamó a hacer y concentramos nuestra fuerza en eso que Dios no nos llamó a hacer. Y compartía en la escritura en Mateo capítulo 27, no lo voy a leer completo, pero quiero ponerlo como referencia para las personas que sí después quieran profundizar en él. Compartía Mateo capítulo 27, versículo 1 al 10, y decía sobre cuando Judas va a entregar las monedas, ¿no? Después de haberse arrepentido de haber entregado a un inocente. Y a veces no nos damos cuenta de que nos arrepentimos y esperamos demasiado tarde, ¿no? Esperamos a que ya todo pasó. Así nos pasa con todo en la vida. Nos pasa con un trabajo que debíamos haber renunciado y no lo hicimos. También nos pasa en una relación que debimos haber terminado y no lo hicimos. Gracias, Roberto, por compartirlo. También nos pasa con familiares que debimos haber no vuelto a tener una relación o debimos haber puesto un stop. Pasa con todo en la vida. Cuando nos volvemos embajadores de Gótica, compartía, es que nos volvemos embajadores de cosas equivocadas, de una ciudad ficticia. Y a veces así somos con el Señor. No tenemos la capacidad de poder decirle, ¿sabes qué, Señor? Tienes razón. He desviado mi mirada y lo que el Señor y lo que tú me has llamado a hacer, ¿no? Y cuando nos volvemos ese tipo de personas, cuando nos volvemos ese tipo de embajadores, logramos construir sin zapata. Y el que sabe de construcción, yo no sé mucho, pero sí sé algunos modelos básicos, ¿no? Cuando tú logras construir sin zapata, esa zapata está vacía, ¿no? Esa casa está vacía y en cualquier viento de tormenta va a azotar de una manera tan fuerte que va a derrumbar toda tu construcción. ¿Por qué? Porque lo has hecho sin zapata, ¿no? Lo has hecho sin una base firme. Y durante el mensaje compartía el hecho de ser firmes en el Señor, de mantener nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu conectados con el Señor. Y te hago esta exhortación, pequeña exhortación, porque Judas me enseña y Judas nos debe de enseñar a todos lo que es arrepentirse en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Ayer veía una serie con mi familia y decía, mal momento con mal persona, en mal lugar, en mal momento, ¿no? Y ese fue Judas, el mal momento y el mal lugar. Judas se arrepintió en el lugar equivocado, se arrepintió con gente religiosa. Y cuando logró arrepentirse se dio cuenta de que ellos no tenían misericordia de él y no la iban a tener. Y a veces dejamos muy tarde el hecho de pedir perdón. Dejamos muy tarde el proceso de decir, ¿sabes qué? Perdóname. Y yo sé que con el paso de un huracán uno comienza a pensar y uno dice, yo he hecho todo bien. Y a veces no es así. A veces no te han hecho todo bien. Y a veces tú no has hecho todo bien. Y también es el momento para reconocer en el momento oportuno, en el momento correcto, y valga la redundancia, ¿no? Y que hay que reconocer que hay que pedir perdón, ¿no? Que hay que sanar y que es tiempo perfecto, en el tiempo perfecto que el Señor ha puesto. Y yo sé que esto es para alguien, ¿no? A veces tenemos que sanar de heridas del pasado, de fracasos. ¿Cuántas personas
grandiosas, con un futuro brillante, ¿no? Se han quedado estancadas por falta de perdonar sus propios fracasos. El fracaso es la plataforma para el éxito, pero cuando lo vemos de una manera diferente y cuando no somos capaces suficientes de aceptar lo que hicimos. Si hay algo que yo me prometí a mí mismo en los pasados años, ¿no? En el pasado tiempo, es nunca mentir sobre quién soy, es nunca mentir sobre lo que hice y sobre lo que fui, sobre lo que lograré hacer y todo lo que el Señor tiene para mí. Prometí no mentirme. ¿Sabes por qué? Porque nadie estuvo ahí. Y si nadie estuvo ahí, nadie puede juzgarme. Y inclusive, le voy a decir, e incluso, aunque hubieron personas que sí estuvieron ahí, nadie tiene la capacidad de juzgarte. Tenemos la capacidad de poder levantar a otros y destruir a otros, pero tenemos que aprender a reconocer en el momento correcto. Judas, en Mateo capítulo 27, versículo 1 al 10, cuenta la historia de que se arrepintió en el lugar incorrecto con la gente incorrecta. Y lo que había parecido un avance para él había sido una pérdida. Y a veces nos rodeamos con personas que pueden parecer avances, pero son pérdidas. Pero también a veces nos rodeamos con personas que no parecen avances, pero sí lo son. Y tenemos que aprender a orar y a definir los tiempos que el Señor nos ha llamado a hacer. A veces tenemos que aprender a orar y definir el espacio de lo que Dios quiere hacer. Esto no es un mensaje para gritar elocuente. Ya el domingo grité y hablé con mucha autoridad que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi vida y en mi espíritu. Y compartía, y te invito a que lo busques, te invito a que estudies este mensaje y profundices en él. Tópicos como la ciudad del cuerpo, la ciudad del alma y la ciudad del espíritu, si no lo has podido escuchar. Pero sin duda alguna este mensaje fue un mensaje que tocó mi corazón, porque te das cuenta que Judas se arrepintió, pero era muy tarde. Era muy tarde. Y a veces nos pasa así como seres humanos. A veces nos arrepentimos muy tarde. A veces tomamos la decisión muy tarde de poder tomar este camino y este rumbo. Y cuando venimos a ver, salimos más dañados de lo que se suponía que saliéramos. He aprendido con los años a reconocer lo que Dios quiere hacer. Ahí tú vas a decir, pastor, pero ¿cómo? Sí, porque así somos. Escuchamos muchas palabras de parte del Señor, pero muy pocas veces aprendemos a reconocer cuando es Dios que nos está dirigiendo. Y me dirijo hacia ti en esta mañana con el único ánimo de poder decirte: es momento de hacer lo correcto en el momento correcto y en el lugar correcto y con la gente correcta. Judas no lo pudo hacer. Judas viendo milagros. Judas fue parte de los milagros. Judas caminó con el maestro, caminó con Jesús, caminó y vio multiplicaciones de panes y peces, vio paralíticos andar, ciegos ver, muertos resucitar. Vio tantas cosas y tomó una mala decisión. Y en esa mala decisión fue al lugar incorrecto a buscar misericordia de gente que no tenía misericordia. Te invito a que vayas a lugares que tengan misericordia, que vayas a donde el Señor y que vayas a lugares que sabemos que Dios ha puesto, porque Dios todavía tiene muchas iglesias suyas con amor, que hablan de restauración, que hablan de perdón y que no solamente lo hablan, que lo viven. Porque aquí está el problema. El problema está que hablamos de algo que no queremos vivir. Queremos restauración, sí, pero tenemos que vivir restauración. Tenemos que hablar de nuestras heridas, tenemos que hablar de nuestro pasado. Yo estuve ahí. Si hay algo que a mí siempre me ha incomodado de los creyentes, es que los creyentes le tienen miedo a decir lo que vivieron. Y tú escuchas la historia de un coronel Sanders, muy conocido por su marca de productos en fast food o comida rápida, ¿no? Como Kentucky. Y conocemos su historia y decimos: wow, qué historia tan impresionante. Es la historia impresionante que se cuenta de alguien que se atrevió a contarla. Y ese es nuestro problema, es que no nos atrevemos a contar de dónde Dios nos sacó, sin saber que esto puede ser el eslabón para que alguien más sea libre. Esta puede ser la plataforma que alguien más necesita para decir: si él pudo, yo pude. Conocemos la historia del famosísimo MJ, Michael Jordan. Y cuando vemos la profundidad de su historia y de sus fracasos y de cumplir los sueños de otros, se da cuenta de que tiene que regresar al camino que Dios tenía ya trazado para él. Así podemos ver muchísimas historias, como un nadador profesional llamado Michael Phelps.
ganador de múltiples medallas, que tiene que encerrarse en un psiquiátrico en Australia y conocer al Señor a través de un libro que se llama Una vida con propósito, del pastor Rick Warren. 40 días intensivos en quién eres en Dios, porque fue el lugar correcto en el momento correcto. Está bien caerse, es ok, no pasa nada malo, todos nos hemos caído. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, como Jesús le dijo a aquellos fariseos y escribas en aquel momento, encontrando a aquella mujer en pleno acto de adulterio. Pero me encanta Jesús cuando le dice: mujer, mira a tu alrededor, ¿dónde están los que te acusan? Ya no están. Y así es el Señor. Muchas veces tenemos que ir al lugar correcto, en el momento correcto, al sanador correcto, y es Él. No seamos como Judas. No esperamos al final, a ese último momento, a cuando ya no tenemos fuerza y cuando decimos: Señor, ya no puedo más. Y ese es nuestro problema, es que vamos al Señor cuando ya no podemos más. Mire esto, me resulta fascinante, que es que antes de que Jesús sea entregado por Judas, estando en la última cena, cuando Jesús habla de su traición y quién lo va a entregar, Jesús es tan específico y dice: uno de nosotros, uno de los que está aquí conmigo me va a traicionar. Uno de los que está aquí. Y Judas no dudó. Soy yo, maestro. Y eso impacta mi corazón, porque muchas veces nosotros no queremos aceptar que estamos caminando en una dirección equivocada. Y cuando estamos caminando en una dirección equivocada, el Señor siempre da señales. Lo que pasa es que nosotros no queremos verla. Así que en esta mañana te doy una señal de parte del Señor, y es que aprendamos a ir al lugar correcto con la gente correcta para poder recibir la misericordia que necesitamos. Bendiciones para ti y para cada uno de los que se conectan. Y en esta misma atmósfera quiero orar por toda la gente que va a estar recibiendo este huracán, toda la gente que va a estar pasando por este proceso, ¿no? Por esta tormenta tropical y por toda esta lluvia de incertidumbre, por toda esta lluvia de incertidumbre dentro de la lluvia de incertidumbre que han estado pasando durante toda su vida o durante un largo periodo. Y quiero orar por ustedes. Aquí pone mi esposa: aprendamos a pasar la página y seguir. El propósito viene de Él y es en Él. Amén. Roberto pone amén. Caerse es aprender de esa experiencia para seguir adelante. Oramos por esas personas que van a recibir lluvia encima de lluvia. Porque a lo mejor tú has tenido días grises, pero hay personas que han tenido días de mucha lluvia, días de mucha incertidumbre, días de mucho dolor. Y con el paso de un huracán se vuelve más incertidumbre la vida. Así que oramos por esas personas que sufren de depresiones, que no saben cómo manejarlo, que día a día llaman a lugares y tratan de buscar psicólogos para poder estar adelante. Y muchos de ellos también son creyentes. Es triste, ¿no? Pero es nuestra realidad, y con eso es que tenemos que aprender a manejarlo y tenemos que aprender a orar por eso. Padre, en esta hora, en esta misma atmósfera, Señor, oramos por cada una de las personas que nos están viendo, cada una de las personas que a la distancia, Señor, necesitan esta oración. Señor, yo te pido en esta hora que seas tú acompañándolo, que seas tú mostrándoles el camino, la verdad y la vida, que eres tú, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que seas tú, Señor, mostrándole cada uno de ellos lo que necesita, Señor. Y yo te pido en esta hora, Señor, de manera especial que seas tú, Señor, hablándole, Señor, a su corazón, hacia cada una de las cosas que tienen que hacer, que tienen que manejar, hacia cada una de las cosas, Señor, que se han vuelto difíciles en su vida para seguir adelante. Pero yo sé y estoy seguro de que tú no los vas a abandonar, de que tú estás en medio de ellos. Y yo te invito, Espíritu Santo, a que vayas a la distancia, entres en su cuarto, en su trabajo, en su carro, en su habitación, en sus momentos de oscuridad, y hazte luz en medio de ellos, Señor. Yo sé que hay lugares que nosotros no podemos llegar, que tú sí puedes llegar, y es por eso que oramos ante ti. Oramos dando gracias porque sabemos que tú lo vas a hacer. Oramos sabiendo, Espíritu Santo, que tú puedes llegar a lugares que nosotros ni siquiera imaginamos que tú puedes llegar. Y en esta mañana oramos, Señor, para que no nos volvamos los Judas de este tiempo, Señor, que podamos arrepentirnos en los lugares correctos, yendo a la gente correcta. Te doy gracias, Señor, en tu nombre. Amén
y amén. Eso es. Qué agradecidos estamos de que el Señor es el Señor en nuestra vida y que lo que Él va a hacer en nuestra vida, nada ni nadie lo va a detener. Oye bien, nada ni nadie lo va a detener.